la verdad, siempre. Este bellísimo tema, saludamos amigas y amigos aquí un sábado número 98, ya nos va a decir Marce bien, de Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón. Y como cada sábado estamos estamos más o menos, porque algunos andan con algunas cositas, como Fede Montero, que le mandamos un abrazo. Pero este programa lo hacemos con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez y quien les habla, Paula Klachko. Bueno, y aquí estamos. ¿Qué tal, Atilio Borón? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Un placer muy grande ya en el programa número 98, decías, ¿verdad? De a poquito a poquito vamos a llegar al 100. Así que bueno, contentos con muchos materiales para la oyentada. Así que bueno, vamos de una vez a presentar el programa y empezar con nuestros invitados. Así es. Hoy es un día muy especial, 17 de agosto, ¿no? Es el día en el que conmemoramos a nuestro general San Martín, héroe de emancipaciones, de la patria grande. Así que también con el espíritu de la emancipación y de sus ejércitos populares, aquí estamos dando batallas en esta radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Como saben, pueden escuchar este programa en la M530, la Somos Radio, la Casa de las Madres, pero también en la FM 90.7, que es la radio de la UNDAV. Saludamos a nuestro compañero Marcelo Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, en esta nueva edición, como decía Tilio, ya llegando a las 100 emisiones, ¿no? De Diálogo Internacional. Falta poquito. Y Telma, en un ratito la vamos a tener desde remoto, desde otro lado, pero va a estar participando en un ratito más en el programa. Y bueno, es un programa donde no nos entra, como decimos siempre, todos los temas que deberíamos tratar importantes del mundo, de la escena internacional, de América Latina, pero bueno, tratamos de tocar lo que consideramos más importante en la semana y por eso, bueno, vamos a estar hablando, obviamente, como no podría ser de otra manera, de Venezuela, pero también vamos a estar hablando de Rusia y la avanzada ucraniana, ¿no? Sobre Rusia. Una situación muy delicada en Kursk que vale la pena seguir muy de cerca. Y también tenemos algo con... Y también vamos a estar hablando de unas jornadas. En un ratito más vamos a entrevistar a Silvina Romano, porque esta semana se vienen unas jornadas importantes en el Centro Cultural de la Cooperación sobre el lawfare. Nada menos. Con importantes invitados, invitadas, en fin. Pero lo vamos a hablar justamente con Silvina Romano, que es una especialista en el tema, claro. Así que más tarde la vamos a presentar como corresponde. Pero para ir entrando en nuestros temas tenemos acá a un invitado de lujo que ya ha estado en nuestro programa, pero hoy lo tenemos aquí en el estudio, que es nuestro gran amigo Matías Casiagüe, mejor conocido como Cachi. Y bueno, Cachi tiene múltiples actividades, pertenencias, además de ser docente en la Universidad Nacional de Burlingame, y pertenece, es uno de los pilares de Nodal, de la Agencia de Noticias de América Latina, también de la Neurona Rebelde, del CLAE, también de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Y con Cachi, con tantos otros compañeros y compañeras, estuvimos compartiendo en Venezuela como veedores internacionales. Pero bueno, te damos la bienvenida, Cachi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar en el estudio por primera vez, eso es cierto. Así que aprovechando que estábamos en la ciudad, nos vinimos para acá. Porque ¿de dónde vinimos? Con Atilio, con Cachi, ¿querés contar de dónde venimos ahora todas las corriditas? Venimos a las corridas porque nos reunimos un grupo importante de los veedores y participantes internacionales acá cerca, en Avenida Belgrano al 2500, en la sede de ATE, donde estuvimos un poco reflexionando y compartiendo las experiencias, poniendo en común lo que cada uno vivió y con un importante número de compañeros y compañeras para hablar de lo que está sucediendo en Venezuela, cómo sigue la situación allá y sobre todo informar con claridad a la militancia, al activo militante que es mucho y que es grande y es importante en el país. Y que está bombardeado con falsas noticias en una campaña absolutamente fenomenal. Brutal.
Sin precedentes. Sin precedentes. Mira, yo a veces la he comparado, yo vi la campaña que se hizo contra Salvador Allende antes, ¿no es cierto?, de su elección y después. Aquella era muy, muy dura, pero esta es de un grado, de orden, de magnitud infinitamente superior. Nunca vi una cosa igual. Es una locura, ¿no? Y sigue, y además la persistencia, la sincronización, ¿no es cierto?, las noticias, el fraseo, el lenguaje, las fotos, todo igual, es todo, digamos, una... Y se calientan en mentir mejor, como recomendó Durán Barba, o en disimular, que es todo un nado sincronizado. Recién, Cachi, me comentabas que veías los titulares, ¿cómo era? Ni cambian los titulares, ¿no? Parece que tienen la misma cablera. Tanto Infobae como el diario Clarín, insólita acusación de Nicolás Maduro a Javier Milei de que financió una granja de trolls para atacarlo a él, pero para atacar a toda la oposición política en Argentina, de $100 millones. Y dicen insólita acusación, cuando en realidad la semana pasada acabamos de ver cómo el PRO y la Libertad Avanza negaron la discusión del DNU sobre los 100.000 millones de pesos que está manejando como fondos reservados la CIDE, que están para esto. Así es. Están puestos para esto, están puestas para financiar las 50.000 cuentas de milicias digitales que tiene la consultora Numen de Fernando Cerimedo, acusado de ser partícipe del intento de golpe de Estado o del asalto a Brasilia en plena asunción de Lula da Silva. Digo, estamos hablando de toda una infraestructura que está montada en Argentina, donde también está la Fundación Libertad de Rosario, que es parte de la red Atlas, que desde la virtualidad se encargan de hacer esta operación psicológica a gran escala, nunca antes vista. Me impactó lo que pusiste como ejemplo, Atilio. Sí, sí. Eso de Fernando Cerimedo, que es un personaje, por ahí no sé si tenés más material, porque es un tipo que es bastante clave, así como en otro momento, bueno, acá en la Argentina, en el Cono Sur, en Brasil, así como en otro momento resonaba mucho el nombre de Steve Bannon, ¿no? Pero ahora este tipo también aparece como clave en el armado este. Exactamente. La cabeza de todo esto es el movimiento global de la alt-right, Steve Bannon, alt-right o derecha alternativa. Steve Bannon es el gran constructor de esta estrategia política o digital, comunicacional. No es solo comunicacional, es también una tecnología de organización social, ¿no? Y que es muy compacta y que ha tenido sus ramificaciones en todas partes del mundo, particularmente en América Latina, con fundaciones y consultoras que son apenas un puñado, ¿no? Creemos que no son más de 10 en toda América Latina. Fernando Cerimedo y su consultora Numen es una de ellas, por eso operó en Brasil, operó en Chile y operó en Argentina. En el caso de Argentina, con Patricia Bullrich primero y con Javier Milei después. Y él mismo blanquea que tiene para utilizar en Argentina 50.000 cuentas en una autodenominada milicia digital. Eso es lo que se pone en ejercicio de combate en estos escenarios. Me imagino que la batalla decisiva, como ellos lo perciben, a lo de Venezuela, deben haber entrado a jugar en TikTok, en Instagram y en la red social X con una magnitud de una fuerza equivalente, ¿no? Y estamos hablando de infraestructuras muy pesadas que en el caso argentino están todas bajo las órdenes de este mega asesor Santiago Caputo, ¿no? Con varias granjas de trolls. Ya se saben que hay una en la Casa Rosada, algo estarán montando de manera equivalente en la CIDE, en la Fundación Libertad de Rosario y en Puerto Madero, que es la de Fernando Cerimedo. Son granjas monumentales que realmente condicionan la vida democrática de Argentina y ni hablar de América Latina, ¿no? Con capitales que exceden lo argentino, ¿no? Están aceitadas, lubricadas financieramente por grandes pesos pesados y además Elon Musk, ¿no? Que ni uno es ni más. Y esos personajes, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, que son esto que ustedes en el CLAE bien han definido como la aristocracia financiera y tecnológica. En ese libro que están presentando de Lucas Aguilera, Nueva Fase del Capitalismo, se llama Nueva Fase el libro, habla de la nueva fase del capitalismo y cómo, pero bueno, cómo también abiertamente, ¿no? A diferencia de otros momentos, hablábamos la otra vez con Atilio, todos los compañeros que por ahí antes lo hacían, movían los hilos más desde las sombras y ahora no, abiertamente aparecen en los Musk poniendo la cara por delante, manejando el proceso del bombardeo increíble contra Venezuela y bueno, contra todo proceso popular, apoyando también las hordas fascistas en Reino Unido sin problema, ¿no? Exactamente, sin problema y además no es solo un tema
hay que sacarnos el prisma de que esto es comunicacional. Esto es una tecnología de organización social que disputa la percepción, disputa la forma de entender y percibir el mundo de todos y cada uno de nosotros. Solo basta entender que cada ciudadano argentino o argentina pasa entre 8 y 9 horas de uso diario del teléfono y de la internet. Estamos en los rankings, en el top 10 del ranking mundial que hace semestralmente la página Data Reportal, para darnos cuenta de lo que significa, ¿no?, esta guerra por la percepción. Y al mismo tiempo lo que pasa con figuras como Elon Musk es que ya empieza a levantar sospechas que su accionar no es solo comunicacional, o sea, no es solo virtual, no es solo digital, no es solo de ese entramado, sino que ya está operando en terreno, ¿sí? En Venezuela llamó mucho la atención que entre sus primeros 5 tweets para hablar en contra del proceso electoral venezolano, se retuiteó a Eric Prince, que es el CEO de Academy, que es la empresa o el ejército privado más importante del mundo, ¿sí? Que es Academy es la ex Blackwater, exacto, la ex Blackwater, que es el ejército mercenario que ya dijo públicamente que tuvo la capacidad de poner 2.000 mercenarios colombianos en el frente de batalla de Ucrania, digo, que hoy están invadiendo ni más ni menos que Kursk y Rusia, como recién decía Tilio. Y que en lo que va del 2024 fallecieron 51 mercenarios colombianos en el frente de batalla ucraniano. Es decir, si Elon Musk, para hablar de Venezuela, retuitea a Eric Prince de Blackwater Academy, es porque también hay ahí un cruce posible de entender, será la justicia venezolana lo que lo compruebe, de que hay mercenarios o narcoparamilitares actuando a nombre de Elon Musk también en territorio venezolano, y ni hablar de lo que significa el narcoparamilitarismo, el Tren de Aragua, el Tren de los Llanos, todas esas estructuras que están vinculadas, ¿sí?, como brazos de maniobra de la oposición venezolana de ultraderecha. Cuando uno dice fascismo, no es que está diciendo tan livianamente una palabra y desgastándola, no, estamos hablando de acciones y discursos de odios, pero también acciones violentas, ¿no? Y el Tren de Aragua y el Tren de los Llanos, las dos más poderosas estructuras narcoparamilitares que operan en territorio venezolano, defendiendo a María Corina Machado y a Edmundo González, ¿no? Ahora enseguida vamos a volver sobre esto, porque antes queremos saludar a nuestra compañera Telma Luzzani, que ya la tenemos ahí enganchada. Telma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy atenta, escuchando lo que dice Cachi, excelente el análisis. Cuando hablaba Atilio sobre la similitud con el golpe de Chile, lo tremendamente aumentado que está en este momento, pensaba, bueno, Chile pudieron hacerlo en menos tiempo, ¿no? Y la característica de esta situación es que no están pudiendo bajar al régimen o al gobierno de Venezuela como están queriendo. Entonces va aumentando los planes, van aumentando las operaciones, van diversificándose hasta tratar de cumplir con el objetivo, que es ese, es que Venezuela vuelva al redil, digamos, como lo fue antes de Chávez, ¿no? Como un país totalmente sumiso a los Estados Unidos. Así es. Sí, vos, Cachi, dijiste algo antes, cuando hablabas de Fernando Cerimedo y toda esta articulación, esta derecha alternativa, dijiste que Venezuela era la batalla decisiva, que claro la tienen, ¿no? Porque por múltiples cuestiones, siempre como Atilio no se cansa de decir, que es la principal reserva de petróleo cercana a Estados Unidos, a 4 días de navegación, pero también como ejemplo, como mal ejemplo para ellos, como buen ejemplo para nosotras y nosotros, de una sociedad alternativa que en su patio trasero no se somete a sus dictados, y eso como en su momento con Cuba, y todavía con Cuba no lo aguantan, no lo soportan, aunque no constituyan ninguna amenaza, porque Venezuela no anda ahí tratando de exportar su modelo y de invadir otros países, ni nada que ver, ¿verdad? No. Pero realmente es impresionante. Sí, lo tienen como un eje, o sea, creo que demuestra la importancia que tiene Venezuela en América Latina para lo que se está jugando en todo el orden internacional, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de los muy particulares acuerdos que tiene Venezuela con China, como tiene con Rusia también, y en esta reconfiguración del orden mundial, cómo juega todo esto. A mí me parece muy interesante lo que decía Cachi recién, porque a veces nos aparece una confusión, ¿no? Que no es solo comunicacional,
que si bien lo comunicacional tiene muchísima importancia, hay que verlo relacionado a lo que pasa en el territorio, ¿no? Porque no es solo que a veces decimos hemos perdido una batalla comunicacional y ellos tienen todas las fuentes, la derecha, para llevarla adelante. También una sesión de lo que es la construcción de lo que se podría llamar un poder popular en los territorios, y en los cuales hay que analizar, como bien vos decías, todos estos mercenarios que juegan en distintos ámbitos, pero también creo yo cómo muchas de estas iglesias electrónicas evangelistas han ganado gran terreno en muchos sectores populares, y cómo se va manifestando también sectores del narcotráfico, ¿no? Que manejan territorios enteros, y cómo tras estos intereses políticos y económicos que juegan estos grupos, hay lazos que pueden estar vinculando seguramente a todo esto, ¿no? Absolutamente, está todo vinculado. Y evidentemente quien dice una batalla comunicacional también está diciendo la batalla organizacional, que también esa hemos perdido, porque además no es que hay organizaciones distintas, no, hay desorganización programada, la desmovilización y la desorganización, o por lo menos la fragmentación total de las organizaciones, de manera de evitar que haya un poder popular que desde abajo pueda poner límites a la acción de un gobierno. Esto lo estamos viendo casi de libro acá en la experiencia argentina, ¿verdad? Sí, no es lo que pasa con el chavismo, que es otra de las cosas que se oculta, ¿no? En todas estas operaciones mediáticas sin antecedentes, recalcamos eso que dijo Atilio, pues no tiene antecedentes y generan también mucha confusión en nuestros propios compañeros y compañeras. Entonces, pero sin embargo, estando allá, quienes tuvimos la oportunidad de estar o quienes tratamos de correr el velo de la desinformación y meternos a ver lo que está pasando allá, la movilización del chavismo en todos estos días a partir de la arremetida violenta de la derecha están todos los días en la calle, además de antes, durante la campaña, el cierre de campaña que fue impresionante, el tema de las comunas, de las experiencias socialistas, de socialismo comunal que existen. Hoy queríamos un poquito entrevistar a algún compañero que estaba por ahí en territorio, pero bueno, están justamente movilizándose en Venezuela. Vos, Cachi, tuviste la oportunidad. Yo tuve la oportunidad de caminar, digamos, nos quedamos después de la elección y de cumplir el rol de acompañante internacional, de poder caminar un poquito, no, tampoco tanto, ¿no? Porque nos cuidaban mucho. Nos cuidaban mucho, pero la realidad es que digo, en Venezuela hay una democracia que ha saturado y ha rebasado los márgenes de la legalidad liberal burguesa. Y me parece que ese es el problema, ¿no? Ahí está la cuestión más problemática y el ejemplo que recién decías vos, Paula, ¿no? Que es muy notable, ¿no? En Venezuela hay una democracia no solo por el ejercicio de haber celebrado 31 elecciones en 25 años de vida desde el primer triunfo del chavismo en el 99. Se equivocó la Cristina que dijo que había habido 14 elecciones y no, hubo 31. 31 elecciones nacionales y otras locales digo, en todo Venezuela. Sino que después hay una experiencia y un ejercicio de organización, de participación, de conquistas de derechos, de autoorganización para la conquista de esos derechos, que es notable, ¿no? Yo tuve la oportunidad de recorrer algunas comunas, ¿sí? Recorrí particularmente dos, la comuna socialista El Panal, en el famoso y populoso barrio Parroquia, le dicen allá, del 23 de enero, ¿no? Que es una organización de los vecinos y las vecinas para construir empleo fuera del barrio y adentro del barrio, con textileras, hasta con lavanderías, con empresas de producción de alimentos balanceados para animales, de chacinados, digo, toda una organización económica que tiene el barrio, que otorga autonomía, que otorga soberanía, que otorga democracia a un barrio no menor de Caracas, ¿no? Un barrio muy importante de Caracas, y que está ni más ni menos que arriba en un cerro, ¿no? Arriba a 300 metros en línea recta del Palacio de Miraflores, ¿no? Y esa organización popular es la mayor cobertura a la defensa de la democracia de Venezuela, y que por lo cual tampoco se puede ensayar una dinámica de asalto a Miraflores, como sí se hizo en el ejemplo que dijo recién Atilio en relación a el bombardeo al Palacio de la Moneda en Chile, ¿no? Entonces, digo, hay una organización popular que desborda la democracia. Y otra experiencia que conocí fue la experiencia de la comuna socialista en Maizal, en el estado de Lara, que es una comuna agrícola de gran producción, que tiene una producción comunal. En torno a la comuna socialista en Maizal hay
16.000 familias, escuchen bien, organizadas en 12 consejos comunales que hacen la vida de la comuna, y esa comuna produce alimentos para el autoabastecimiento e incluso para la propia ciudad de Caracas, ¿no? Y entonces esa democracia no entra en la dinámica liberal burguesa, y me parece que el gran ejemplo y al mismo tiempo lo que hay que mostrar para entender que sí en Venezuela hay una democracia, sí hay un ejercicio de los derechos, ¿no? Sí hay una noción de lo colectivo mucho más importante que además acá, ¿no? de la autonomía, la ¿me sale la palabra? Autonomía, no productiva, no, autoabastecimiento, autoorganización, sí. Autogestión económica. También vos fuiste parte, todo el tiempo eso es decidido, como decías vos, en comunidad, en asambleas. Hay una práctica asamblearia permanente, pero sin un basismo de creer que ellos son el centro del mundo y el ombligo, sino que están conectadas con todas las otras comunas del país y saben que tienen que defender al gobierno popular. Le plantean sus críticas cuando hay que plantearse, ¿no? De hecho, el ministro actual del Poder Popular para las Comunas sale del Maizal, es un compañero que se crió, que creció, que fue protagonista de esa comuna socialista y hoy es ministro, ¿no? de gobierno del Poder Popular. Así que entienden perfectamente que tienen que defender ese proceso político porque se está en juego la vida de ellos y ellas mismas. Y justamente otra de las cosas que decíamos y que ahora estamos en estos días tratando de denunciar, que es otra de las cosas que no se ve, es que hay efectivamente muertos a partir, no el día de las elecciones que fue totalmente pacífico, sino a partir del día siguiente, justamente ya era un escenario programado desde antes que venían cantando fraude, y entonces el escenario de la violencia, del no reconocimiento de los resultados y de tratar de establecer focos de violencia para intentar ir otra vez a un escenario de guerra civil, lo intentaron colocar. Hubo un día y medio o dos de muchísima violencia desplegada, se sabe que hay 25 muertos y el Ministerio Fiscal ha otorgado pruebas, Tarek William Saab, de que esas muertes ni una fue provocada por las fuerzas de seguridad del Estado, sino que todas fueron provocadas, esas muertes, por la violencia de estos militantes de la oposición, pagados, porque eran realmente lo que podemos llamar un poco clásicamente como lumpen, reclutado, pagado, incluso drogado, que hicieron estos actos de vandalismo y un sinnúmero de incendios, ataques a instituciones, edificios, 10 locales del Consejo Nacional Electoral, del Partido Socialista Unido de Venezuela. En estos asesinatos hay 2 compañeras lideresas de base con nombre y apellido. Estamos haciendo una denuncia que en estos días va a correr de ese tema, que es realmente también importante. Vos sabés que es muy interesante un poco lo que dice Cachi sobre lo que él vio allá en el terreno, ¿no es cierto? Me parece que hay 2 cosas. Primero, que yo no recorrí tanto como él, y Pini, la verdad que bastante menos por algunas dificultades de movilidad que tengo, pero la impresión que yo tenía era que realmente aún la gente que no iba a votar por Maduro no estaba ganada, digamos, por ese odio que expresa, por ejemplo, María Corina Machado o González. O sea, gente que por ahí decía, no voy a votar, pero no decía hay que matarlos a todos. No notabas eso. ¿Vos tuviste la misma sensación, sí, Cachi? Yo tuve la misma sensación. A mí me pasó que este ánimo de conocer, hasta rompimos en algún momento la propia dinámica de seguridad que los compañeros nos daban, el propio gobierno nos daba. Y el lunes 29 nosotros tuvimos la oportunidad de caminar desde temprano a la ciudad de Caracas, ¿sí? Hacia el mediodía empezaron a haber algunos cacerolazos en algunas partes de la ciudad, sobre todo en el centro que es es como decir acá Palermo, ¿no? La región acomodada de las clases medias acomodadas caraqueñas, ¿no? Y había cacerolazos y había pequeñas concentraciones opositoras, digamos, protestando pacíficamente, ¿no? En algunas esquinas y demás. Cuando cayó la noche, esa misma protesta ciudadana fue rebasada por, yo creo, estoy convencido, y lo voy a decir en estos términos, de estructuras organizadas en clave paramilitar. Hubo centralmente en la ciudad de Caracas estos conflictos, fueron 10 focos grandes de conflictos que iniciaron de manera simultánea, sincronizadamente, y que
rebasaron la propia oposición ciudadana genuina, porque efectivamente existe una oposición. Hay 4 millones de votos que sacó Edmundo González. No es nada desdeñable. Y esa oposición ciudadana temerosa se refugió porque se dio cuenta que esto fue un dispositivo armado, ¿no?, muy grande. La justicia venezolana la semana pasada capturó en el barrio de Petare a uno de los organizadores de estas protestas ciudadanas y encontraron dinero, dólares en cantidad, en efectivo, de baja denominación, armas de fuego y captagón. ¿Qué es el captagón? Es la famosa droga de los yihadistas. Es una droga militar, ¿sí?, que las principales núcleos de producción están hoy en Siria, en zonas que no controla el gobierno de Bashar al-Assad, son las zonas de frontera básicamente con Estado Islámico, y es una droga que genera altos niveles de euforia, pérdidas del miedo, ¿no?, y que se han filtrado incluso audios de nos dan el dinero y las pastillas. Y son drogas psicotrópicas de un gran poder de adicción. Que es la que usaba el Estado Islámico para hacer esas atrocidades. Exactamente. El captagón le dicen la droga del yihadismo y aparece esa droga en Venezuela. Es muy extraño. No es algo que aparece, eso no se consigue en la farmacia del barrio. ¿Sí? Y una parte importante de esa gente que salió a hacer todos esos destrozos, ¿verdad? No eran venezolanos, eran colombianos. Sí, también. Y eran jóvenes que no habían ejercido su derecho al voto. Claro, que entonces, ni siquiera estaban inscritos. Claro, que no votaron, es decir, protestaron en defensa de la democracia, ¿no?, entre comillas, todo entre comillas, pero al mismo tiempo no habían ido a votar, ¿no? Una cosa. Ahora, yo no puedo dejar de hacer, perdón, Pauli, una cosa interesante. No puedo dejar de establecer un paralelismo entre estos grupos violentos y las SA alemanas. Cuando uno analiza cómo se produjo el surgimiento de Hitler en Alemania, y yo les recomiendo que vean, creo que lo dije la vez pasada, esta miniserie que se transmite a través de Netflix, se llama Hitler y los nazis, que es impresionante porque tiene documentación surgida de los propios juicios de Nuremberg. No lo dijiste. Es impresionante, no lo había dicho. No. Bueno, se los recomiendo, Hitler y los nazis, y ahí se ve claramente el papel de las SA, ¿verdad? Que empezaron a romper todo, a destruir todo, a atacar a los judíos, a los gitanos, a los comunistas, a los socialdemócratas, digamos, de una manera perfectamente organizada. Tanto así que llegó un momento en que Hitler tuvo que disolverlas y al jefe de la SA lo mataron. Primer caso. Se le fue de las manos. Se le fue de la mano, porque era una violencia ya impresionante, pero esa violencia era fundamental para que Hitler apareciera como un personaje que iba a ordenar el caos que él mismo había armado. Segundo ejemplo, los fascisti combattimento en Italia, ¿no es cierto? En el año 1920-21 comienzan a aparecer en Italia grupos de terroristas, sobre todo urbanos, pero también en las zonas campesinas del norte, en donde producían toda clase de estragos, generando en la gente la necesidad de que, restablecer un orden. Hay una frase muy linda, termino con esto, de Marx en el 18 Brumario, que dice que ante estas condiciones la gente prefiere un final de terror antes que un terror sin fin. Fíjate, un final de terror antes que un terror sin fin. Y esta gente ha tratado de crear ese clima de pánico terrorista en la población venezolana, y evidentemente no fue respondido por los votantes de la derecha, que realmente se quedaron en sus casas, pero los otros hicieron un desastre. Y ahí sí hay que decir, las fuerzas de seguridad bolivariana creo que en el primer momento fueron superadas. No esperaban un ataque tan fuerte, tan sincronizado y tan diferenciado en distintas ciudades. Sí, comparto tu apreciación, Atilio. Generoso sobra esa violencia, ¿no? Porque el libreto era muy claro, era generar un hackeo, un apagón electoral, fue el concepto que usó Nicolás Maduro y me parece muy preciso. Entonces, generar un marco de incertidumbre, que el propio CNE no pudiera dar resultados de esa misma noche, eso es lo que se ensayó. Finalmente, sí, el CNE da un resultado complejo porque la página web estaba caída, pero se dio un resultado, y el libreto era, ante el apagón electoral, una página apócrifa con datos falsos. Él, visto que en algunos municipios de Caracas, de Venezuela, del interior de Venezuela,
hasta el 85% de las actas que esa página que se llama Resultados Venezuela, hasta el 85% de las actas presentadas son falsas, ¿sí? O sea, imagínense la locura. Entonces era un gobierno que no podía dar resultados, una oposición que daba resultados falsos y una situación de insurrección ante la dictadura que no reconoce el triunfo electoral de la oposición. Eso es lo que se ensayó como libreto. Todos los de acá, los personajes de afuera pidiendo a las Fuerzas Armadas que hagan un golpe de Estado, ¿no? Que exactamente. Entonces, ese es el libreto que se ensayó. La violencia de la calle fue muy dura, generoso sobra. Ese primer día le costó, yo creo que al gobierno entender lo que estaba pasando. Cuando actuó con contundencia, eso después se normalizó rápidamente, porque esa oposición fascista se quedó sin capacidad operativa, ¿no? Y no tuvo eco de masas. Y no tuvo eco de masas, exactamente. El martes ya la calle la recuperó el chavismo. El miércoles Maduro se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para encauzar esto en términos institucionales. Y la vida de Venezuela, contrario a lo que se dice afuera, eso es importante, está desde el martes 30 absolutamente normalizada. Normalizada desde el martes 30. Y todos los escenarios de compulsa de calle que se han dado, sobre todo centralmente dos, el primer sábado después de las elecciones y este sábado, es decir, hoy mismo, las dos han mostrado una oposición que no tiene respuesta de calle, que no tiene capacidad de movilización ciudadana, en parte porque se han encargado ellos mismos de atemorizarla, ¿sí? Con este accionar terrorista de estos grupos, y por otro lado, el chavismo que despliega toda esa democracia que satura los límites liberales, ¿no? Que allá adentro es evidente, porque sucede, porque está en la calle, claro. Afuera no, porque hay una cerrazón, una cortina de hierro, como decíamos ayer en una charla en la red, que nos impide a general, ¿no? Con el bombardeo mediático, a la gente normal con la que uno habla, está todo el mundo repitiendo cosas realmente de Maduro, dictadura, toda esa sarta de realmente cosas imposibles. Y cómo se impone este discurso ilógico para un proceso electoral de pedir las actas a las 24 horas de las elecciones. ¿No? Tuvimos esta semana el ejemplo de México, por ejemplo, donde ahí se dictamina, porque hubo una denuncia también de la oposición, y ahora se dictamina 2 meses y medio después. 2 meses y medio después la autoridad electoral que no lo hubo, que no hubo ningún problema, y sin embargo hasta sectores, como decíamos la otra vez, ¿no? Como dice Paula, sectores amigos, compañeros o progresistas, se sumaron al coro de muestren las actas a 48 horas de las elecciones. Realmente creo que a esta altura hay que entender cómo ha permeado ese discurso falsamente institucionalista, ¿no? Que en realidad lo que está molestando, creo que es lo que Cachi explicaba muy bien, que es que la democracia en Venezuela, la participación popular y la capacidad de decisión y autoorganización que tiene el pueblo venezolano es lo que molesta a todos estos sectores, y es eso lo que sostiene también al gobierno de Maduro. Ahora, la pregunta del millón, y creo que tenemos que cortar. No, vos seguí, no te preocupes, déjalo en mis manos. ¿Qué le pasó a Lula para que salga a decir en la radio gaucha, y leo textualmente, creo que Venezuela vive en un régimen muy desagradable? No creo que sea una dictadura, es un gobierno con sesgos autoritarios, pero no creo que sea una dictadura como tal. Pero es un régimen muy desagradable. ¿Cómo se explica? Es la pregunta del millón. ¿Cómo se explica? Yo le contesté en tweet, ya creo que me gané, ya me fulminaron porque le pedí que echara a sus asesores. Y también sacamos una nota, ¿no? En página 2. Y sacamos una nota de la red. Es una cosa de locos esto, ¿no es cierto? Es decir, pero fíjate cómo ha permeado en personas, ya no digamos en la militancia básica. Digo, 2 presidentes, como sobre todo Lula. Claro, el tema se ha permean las ideas, pero también cuáles son los intereses en juego y las presiones que hay atrás de todo esto, ¿no? Así es. Yo comparto, es el circuito de presiones. Digo, claro. Hay que recordar un par de cosas para Brasil, un par de elementos. Itamaraty, que es la cancillería más autónoma, con su burocracia altamente especializada, que organiza los intereses y los negocios de la burguesía paulista, con presidencia de quien esté en el Ejecutivo, ¿sí? Por un lado, el gobierno de coalición que tiene Lula da Silva con el vicepresidente Geraldo Alckmin, un hombre de la burguesía paulista muy interesada en alinearse con Washington y no con los BRICS.
las elecciones próximas municipales en Brasil, donde el tema Venezuela es el tema que la oposición bolsonarista te esgrime permanentemente para cuestionar, ¿no? Al gobierno de Lula da Silva. Todo eso de conjunto, más el blindaje tremendo de esta guerra cognitiva que los grandes medios de comunicación y las milicias digitales realizan, hacen que condicionen el accionar de Lula da Silva, que hay que decirlo también, ha tenido yerros, ¿no? Sí, ha tenido ensayos de, por ejemplo, hablar a nombre de Venezuela a nivel internacional y de plantear que Brasil era el garante de una negociación entre el oficialismo y la oposición venezolana por fuera de los acuerdos de Barbados, cuando nadie se lo había pedido, y que generó mucho malestar en la Cancillería venezolana, porque efectivamente esto de llevar a otro país de las narices no se puede, no se puede, y me parece que hay algo que es importante que nuestros líderes progresistas entiendan, Lula, Petro y también Cristina, con una muy buena declaración, más allá de esto del legado de Chávez y el pedido de las actas que entró, es que hay que insistir en la idea de la autodeterminación de los pueblos, al respeto, al diálogo, a la paz, es lo central. Y dejarse de extorsionar por el Departamento de Estado norteamericano, porque lo que pasó con las declaraciones de Petro y Lula es que antecedió claramente comunicados de parte del Departamento de Estado norteamericano. Esto lo blanquea la Cancillería mexicana. Alicia Bárcena, la canciller mexicana, publica un tuit donde dice: acabo de cortar con Anthony Blinken, con quien hablamos de Venezuela, quien me dijo que había que hablar y plantear la posibilidad de unas nuevas elecciones y un gobierno de cohabitación, pero le reiteré, dijo Alicia Bárcena, al canciller, al secretario de Estado estadounidense, la posición oficial de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el de no hablar más de Venezuela hasta que la institucionalidad venezolana hable. La verdad que eso es muy destacable, claro, la postura. Pero blanquea, Alicia Bárcena blanquea por qué Petro y Lula están hablando. Y no casualmente después los diálogos entre Lula y Biden, ¿no? Lula y Biden. Y medio también confuso lo de Estados Unidos, porque andan dando mensajes bastante ambiguos y contradictorios. Yo creo que no pudieron legitimar el libreto de Guaidó 2.0 y entonces ensayan estas cosas disparatadas que no son aplicables en ningún país de América Latina. Esta idea de celebrar nuevas elecciones en Argentina no se puede hacer. Y un gobierno de cohabitación, imagínense eso, Petro cohabitando un gobierno con el uribismo, claro. Lula con el bolsonarismo, y en este caso vamos a ponerlo al revés, Milei con Cristina. Es inaplicable, o sea, realmente no tiene una consecuencia política práctica lógica para enunciar lo que enunciaron Lula y Petro, ¿no? Cachi, pero además cuando Petro pone como ejemplo el Frente Nacional de Colombia, claro, el acuerdo aquel en donde conservadores y liberales se alternaban en el gobierno cada 4 años, ¿verdad? Que fue lo que dio origen a la guerrilla y a la violencia. Lo pone Petro ahora como solución. Digo, es una cosa que realmente, no sé, me cuesta tratar de ver la lógica subyacente a este tipo de planteos, más allá de las presiones brutales del imperio, que debe estar agarrándolos del pescuezo a estos dos, a Lula y a Petro, y le pegan un par de bofetadas, decime esto, porque si no, la vas a pasar muy mal. Yo creo que no encuentro otra explicación, porque además Petro es un tipo particularmente culto, ¿verdad? Lula es una persona que no tiene la educación formal que tiene Petro, pero es un tipo muy inteligente. Digo, ¿cómo para cometer estos errores? Yo no sé, bueno, no puedo entender. La verdad que sí, es lamentable. Esperemos que haya quedado en eso esta intromisión, esta injerencia que están haciendo los compañeros. Y también Corina insiste y con esto ya tenemos que cerrar, insiste en que, bueno, Estados Unidos supuestamente reconoció esas actas recontratruchas, no reconoce al CNE y qué sé yo, pero reconoce esas actas truchas de la oposición que están realmente truchas, que además son del 30% de las actas, que pueden ser solamente de barrios que realmente hayan votado más por ellos y otras que son realmente falseadas, pero juran y perjuran que van a asumir en enero, que este señor, el matacuras, Edmundo González Urrutia, va a asumir en enero, así que ahí veremos, ¿no? Estaremos en guardia porque, bueno, se viene un Guaidó .2 o .3, porque Carmona había sido ya con Chávez, el golpe contra Chávez en 2002, también se había autoproclamado con el apoyo de toda la derecha internacional, de Estados Unidos y demás. Y digo esto último también para tener bien en cuenta y que quién es Corina Machado, que además tiene el mismo libreto libertario en su
programa económico que firma BLLC, Viva la Libertad Carajo, es y que en 2020 firmó un acuerdo político con el partido Likud, ¿no? Con Netanyahu. O sea que abiertamente es eso, es el fascismo, es la ultraderecha que están, imagínense, las masacres, las barbaridades que estarían dispuestos a hacer en su propio territorio para erradicar lo que ellos así lo plantean, ¿no? El chavismo, que es lo que quieren erradicar de la faz de la tierra, pero no lo van a lograr. Bueno, permíteme por una nota chiquitita, bueno, ¿no? Chiquitito. Yo digo, ¿no será que estos tipos están pensando que, por ejemplo, en Argentina el año que viene hay elecciones y de repente, si no logran un gran triunfo que le permita al gobierno tener una mayoría parlamentaria, puedan salir a decir que hubo fraude y armar un batifondo como el que armaron en Venezuela? Digo, porque estos tipos no dan puntadas sin hilo, ¿verdad? Están pensando ya. A ver, la gente del equipo del gobierno está pensando ya en la reelección de Milei. Dios nos libre y no salve, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero bueno, esta operación de alguna manera no establecería un modelo, ¿verdad?, de reacción y de respuesta y de neutralización del voto popular. Supongamos de que la gente sale masivamente a votar en contra de un gobierno que está hundiendo al país y sobre todo hundiendo a los trabajadores, a los jubilados, etcétera. ¿Qué pasa si las elecciones dan ese resultado y estos tipos salen a decir que no, que hubo fraude? Bueno, lo de Brasil cuando ganó Lula fue una prueba de esto también, ¿no? Son ensayos que estamos viendo en varios países de América Latina. Salieron a arrasar con Brasilia, así que ojo, que no solamente hablan de Venezuela, también hablan de nosotros. Telma, ¿qué decías? También pasó en Bolivia el tema del fraude previo, después del golpe de Estado directamente. Ahí fue exitoso el golpe de Estado. No, y respecto a lo que decían en relación a esta propuesta absurda de Lula y Petro de volver a llamar a elecciones, ni si tampoco la querían Machado y Edmundo González llamar otra vez a elecciones. Así que ni siquiera es que están apoyando una posición que defienda al grupo de ultraderecha, ¿no? Bien. Así es. Bueno, vamos a ir ahora a escuchar una hermosa canción que tiene mucho que ver con todo esto, porque esta semana hubiera cumplido los años, un hermosísimo líder que amamos, que seguimos amando, que nos sigue y tenemos que seguir siendo influenciados por su letra, por su ejemplo, por su vida. Nos referimos a Fidel Castro. El 13 de agosto, ¿hubiera cumplido cuántos años? 98. 98, ahí está. Así que vamos a... Como el número del programa nuestro. Claro, es cierto. Bueno, vamos a despedir, agradecer muchísimo a nuestro amigo, compañero Cachi Matías Casiahue por estar aquí hoy con nosotras y nosotros. Gracias. Yo le digo Cachibue, me parece, porque es un apellido siciliano. ¿Me equivoco? No, es piamontés, pero está muy criollo. Le falta una C. Bueno. Hay algunos errores ahí en el registro civil cuando lo escribieron. Cuando el abuelo bajó del barco. Yo quería creer que era mapuche, mira. Bueno, pero está ahí criollo. Ahora en un ratito vamos a decir Cachi, algo venir, de los mapuches. Placer. Gracias, Cachi, y vamos a escuchar esta maravillosa canción de nuestra amiga Paula Ferré. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad
siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
bueno, seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilia Borón, y queremos saludar y agradecer porque empezamos a los borbotones con nuestro invitado Matías Casiagüe, y vamos a saludar y agradecer en primer lugar a nuestro equipo de producción, a Leandro Deza, nuestro productor general, a Vicente Castro que está con las redes, a Florencia Frezza en la operación, y también a Noelia Giorgi de la UNDAV, y a Rodolfo Amaui y a Lalo Recanatini, nuestro productor musical. Y también queremos, como siempre, saludar y abrazar a las radios que repiten nuestro programa, como la FM Mestiza Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, la FM Radio UNER 100.3 de Paraná de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, la FM 90.3 Radio Bariloche, FM La Cigarra 96.7 de Salta, Radio Lateral de la Casa Patria de Misiones. Agrego lo que la otra vez nos escribía un oyente también de la radio del Instituto de Formación Docente del Bolsón, del paraje, sí, lo estoy recordando bien, creo que sí, Maillín Ahogado, que digo rápidamente y nos solidarizamos porque justamente ahí mataron, la policía entró brutalmente y asesinó a estaban haciendo un asado, una familia mapuche, y asesinó al padre, hirió gravemente al hijo. Entraron supuestamente a hacer un allanamiento y entraron a los tiros y asesinaron a estas personas inocentes, lo cual es una barbaridad. Se la vuelven a agarrar con la comunidad mapuche. Toda nuestra solidaridad. Pero bueno, ahora queremos también invitar a las y los oyentes que ya nos están dejando un montonazo de mensajes, porque hoy nuevamente vamos a sortear un libro. ¿Cuál libro, Marce? Sí, bueno, hoy vamos a aprovechar además y vamos a sortear un libro que es de una de nuestras entrevistadas que vamos a tener hoy, que es el libro Antipolíticas, Neoliberalismo, Realismo de Izquierda y Autonomismo en América Latina, de Silvina Romano e Iván Díaz Parra, con prólogo de Atilio Borón, aquí presente, que fue publicado por Ediciones Luxemburg y el IEALC, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales. Y quien gane el libro, como siempre, lo puede pasar a retirar la semana que viene por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos, 921, Ciudad de Buenos Aires. Bien, dejen entonces mensajes las oyentes y los oyentes, y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a ir a otro de los temas calientes del mundo para hablar de Rusia, y para eso tenemos ya en línea a nuestro entrevistado. Él es Jorge Wozniak, es investigador en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la UNTREF y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, especializado en temáticas contemporáneas de Rusia y de Ucrania. Bueno, porque como sabemos en los últimos días han entrado tropas ucranianas al territorio ruso, una invasión al territorio ruso, cosa que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿cómo estás, Jorge? Acá te saludamos Atilio Borón, Paula Klachko, Telma Luzzani y Marcelo Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Jorge, como te imaginarás, nuestra preocupación es qué es lo que está pasando en Kursk y como decía recién Paula, cómo se explica esta primera incursión en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, obviamente hubo un avance repentino, veloz, que es presentado en Ucrania y en varios medios occidentales como una operación militar decisiva que va a cambiar el curso del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Pero si uno toma en cuenta otras cuestiones, este repentino y profundo avance hay que tomarlo con muchas limitaciones. Por ejemplo, es cierto que en el sur y en el este Rusia avanza muy lentamente, pero está avanzando muy lentamente sobre un territorio donde hay trincheras, túneles, búnkeres subterráneos, y está prácticamente fortificándose desde el enfrentamiento del 14 en la zona del Donbass. Esta era una zona
con guardias fronterizos, en muchos casos reclutas que están haciendo su servicio militar, y eso explicaría el repentino avance, pero si uno mira las noticias que llegan, avanzaron 15 o 20 kilómetros y se detuvieron, es decir, grupos de reclutas que no tienen experiencia de guerra frenaron a la élite del ejército ucraniano. Y por lo tanto yo relativizaría mucho esta invasión. Ajá. ¿Vos pensás que, ahora, da la impresión, un poco yo estuve tratando de seguir el debate dentro de Rusia, seguirlo, digamos, lo que sale traducido al inglés, no otra cosa, pero parece que hay mucha discusión acerca de un fallo en los sistemas de inteligencia y de alerta temprano, porque con los drones y con las cámaras y con el equipamiento que tiene Rusia, ¿cómo es posible que hubiera podido abrirse un frente? Creo, y corregime Jorge por favor si me equivoco, que es un frente que tiene, creo, aproximadamente 40 kilómetros de ancho y una penetración de 12 kilómetros. Esto ha originado, ¿verdad?, una situación muy tensa. Incluso alguien que es un observador muy cuidadoso de esto ha hablado de que la reacción, hasta la gestualidad de Putin cuando se enteró de la noticia, parece que fue tremendo. ¿Qué dirías a esto vos? Hay cosas que nosotros podemos ver y otras que obviamente no nos vamos a enterar tal vez jamás. Claro. Que efectivamente los drones no hayan detectado una concentración de tropas es muy llamativo, porque toda la frontera está muy controlada. Es cierto que algunos medios están remarcando las deficiencias en la defensa, mientras que otros están haciendo referencia a un aspecto de la doctrina militar soviética y también rusa que se llama defensa en profundidad. Defensa en profundidad, si se acuerdan cómo fue la invasión, el intento de avance ucraniano en el sur en junio del año pasado, sí. Que los rusos iban retrocediendo, eso es lo que se llama defensa en profundidad, no enfrentarse en la frontera, en lo que sería una línea Maginot, por ejemplo, sí, sino retroceder para que el enemigo tenga que avanzar alejándose de sus líneas logísticas, y en cada avance se va debilitando más. Si uno mira las imágenes de la destrucción de los materiales, tanques, vehículos blindados, vehículos de transporte, supera en estos 10 días a lo que fue el intento ucraniano de avance en el sur. Realmente es atroz. Perdón, atroz. Es la destrucción de equipos ucranianos, decís vos. Ucranianos, sí, estoy hablando de tanques Challenger, claro, de vehículos Cossack, de transportes Bradley. Realmente es terrible las imágenes que están llegando. Y por el contrario, del lado ruso han presentado muy poca destrucción de material en comparación a lo que han sufrido los ucranianos. En algún punto, yo diría, para los que saben algo de historia, a partir del 43, en la Segunda Guerra Mundial estaba definida, no se sabía cuándo iba a terminar, porque fue la derrota en Stalingrado, en el frente soviético, la derrota en el norte de África, en el Alamein, y la derrota en el Pacífico, en Guadalcanal. Pero la guerra duró 2 años más, y a fines de diciembre del 44, los nazis largaron la llamada ofensiva de las Ardenas, que hizo retroceder a los estadounidenses decenas de kilómetros. Terminó en una carnicería, en un desastre, y la guerra continuó unos meses más. Pero incluso en marzo del 45, cuando ya la guerra estaba con los días contados, terminó en mayo, para que se den una idea, los nazis volvieron a largar una ofensiva contra los soviéticos en el lago Balatón. Se llamó Despertar de Primavera esa operación, que hizo retroceder también a los soviéticos decenas de kilómetros. Pero la guerra acabó en mayo
es decir, unos días después. En los medios rusos muchos están hablando de las Ardenas ucranianas. Es un avance, nos dolió, dicen, causó bajas, pero es el estertor, el último estertor del ahogado. O sea, podría ser una trampa, en cierto sentido. Los dejaron entrar para que se engolosinen y una vez que están adentro, aniquilarlos, aparentemente. Exactamente, porque, repito, la mayoría de la destrucción la causaron las fuerzas de reservistas. Recién ahora están trasladando algunas unidades especializadas para combatir infiltración en profundidad, pero no para combatir en primera línea. Es decir, el objetivo ucraniano, que era llegar a la central de Kursk, estamos hablando a 60, 70 kilómetros de la frontera. Atómica, ¿no? Es una central atómica. Es una central atómica de las más grandes que hay en Europa. Con lo cual tendrían un medio de presión extraordinario sobre el gobierno ruso. Claro. Y lo que se pensaba, que los rusos iban a movilizar desesperadamente tropas del sur y del este para impedir ese avance, no hubo movilización. Son fuerzas, algunos cientos de personas las que fueron movilizadas. Y por el contrario, la ofensiva sigue a pasos agigantados en el este, porque los ucranianos sí tuvieron que retirar las mejores tropas para poder hacer esta ofensiva en territorio ruso. Así que, repito, en los próximos días o semanas, vamos a ver efectivamente el alcance de esta ofensiva. Pareciera que van a abrir una nueva línea. Están atacando ahora un puesto fronterizo llamado Tequino, más al oeste de donde penetraron, pero habría que ver el resultado. Avanzar unas decenas de kilómetros no es ganar el enfrentamiento. ¿Es probable que puedan lanzarse sobre Belgorod como otra ciudad importante de esa región? No, yo creo que puede haber, lo que sí hay son incursiones, 2 o 3 camionetas que van a toda velocidad. Esto es una táctica de la OTAN, atravesar los pueblos y seguir avanzando, plantan la bandera, se sacan unas fotos y en los medios aparece como que hubieran ocupado la localidad. En realidad, la zona plenamente ocupada son unos 10-12 kilómetros de la frontera. Sí. El resto que aparece en el mapa, 20 o 30 kilómetros más adentro, es que se vio alguna camioneta o blindado ucraniano recorriendo la zona, haciendo propaganda y presión psicológica y retirándose urgentemente. No hay ocupación de territorio en profundidad. ¿Vos pensás que puede haber un inicio de un bombardeo aéreo de esa región, por ejemplo? De parte de Rusia. Bueno, ahí está toda la discusión de por qué los primeros días no hubo una reacción mucho más intensa. Y pareciera que hay una oposición a bombardear su propio territorio, no el campo es otra cosa, pero sí las aldeas. Hay resistencia, pareciera hacer eso. Claro. Y hay sí ataques muy precisos, los misiles Lancet que van derecho a los tanques o blindados, alguna bomba de gran poder sobre alguna comandancia, pero no hay un fuego de artillería intensísimo, claro, como vimos en la zona del Donbass. Bien. O sea que en el Donbass se consolida la autonomía de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y no se están, entiendo por lo que vos decís, que se debilita el ataque ucraniano porque por otra incursión que hicieron en estos días. Claro, retiraron las mejores tropas que tenían, por ejemplo la Brigada Mecanizada 47, tropas de Kraken, que son tropas nacionalistas muy motivadas, el grupo, varias brigadas así nacionalistas, que son los mejores combatientes, son los que no se rinden nunca. Esos los trasladaron
a la zona de Kursk. Y por lo tanto lo que estamos viendo es cómo colapsa una localidad tras otra en la última semana. Todos estamos mirando qué pasa en Kursk y no vemos que en la zona del Donbass están cayendo posiciones estratégicas para la defensa. Ejemplo, hay una localidad llamada New York, aunque parezca un chiste, una localidad así en el Donbass, que tiene túneles que funcionan para el traslado de tropas, municiones, que tiene casamatas de concreto. Realmente es una fortaleza de primera. Fue construida desde el 14 como punto central en la defensa en la zona del Donbass, que no iba a caer de ninguna manera. El 80% de la ciudad ya cayó y el resto caerá en 2 o 3 días como mucho. Así que se están ganando algunas aldeas y se están perdiendo localidades claves para el aparato defensivo en todo el este ucraniano. A ver, yo tengo una pregunta más, no sé si los compañeros tienen, pero ¿qué hay del posible ataque o el fallido ataque si es que se produjo contra el puente de Crimea, que es un puente fundamental porque conecta a la península con el territorio ruso? Bien, ahí lo que se están usando, por un lado están los drones, esos vehículos aéreos no tripulados, hay drones acuáticos, también controlados a distancia, y están los misiles de precisión como los HIMARS, ¿sí? Que eso se puede hacer caer en el centímetro exacto donde uno quiera impactarlo. El asunto en estos 3 casos es que los rusos desarrollaron una guerra electrónica que neutraliza parte de ese control satelital, es decir, altera el posicionamiento del GPS y los desvía unas decenas de metros. Un ejemplo, hace unos meses el ministro de Defensa británico quiso llegar a Polonia en avión. Sí. Su avión terminó desviándose para Finlandia. ¿Por qué? Porque en el territorio de Kaliningrado los rusos, como preaviso, le alteraron el GPS. Eso es guerra electrónica. Le están dando una señal clara a Occidente de lo que pueden llegar a ser. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los HIMARS están cayendo fuera de... perdieron su precisión. Están cayendo a decenas de metros de distancia. Entonces, en el puente de Crimea está clarísimo que hay una guerra electrónica de primer nivel. En la zona de Kursk, los primeros ataques con HIMARS fueron excelentes. Ahora están empezando a... a fallar un poquito, y en los próximos días, posiblemente cuando se ajuste un poco más la asistencia de estos equipos de guerra electrónica, es probable que sean neutralizados en gran medida. Y con en este sentido, también particularmente nuestra compañera Thelma Luzzani, hace unas semanas atrás, también Gustavo Veiga, habían sacado notas sobre el tema de la inteligencia artificial, la utilización de inteligencia artificial en la guerra ahí entre OTAN y Rusia. ¿Vos tenés alguna información ad hoc de esto que parecía bastante impresionante? Y también en Palestina, ¿no? Yo lo que vi de guerra de inteligencia artificial usado en la guerra es cómo toman, por ejemplo, María Zaharova, que es la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, aparece haciendo unas declaraciones de que la situación en el frente se ha deteriorado de forma extraordinaria. Toman una imagen real y hacen con la inteligencia artificial una recomposición de la voz y le hacen decir cualquier cosa. Como propaganda es extraordinario. Para el logro concreto de objetivos, por ahora no ha dado ningún resultado. Bien. Bien, y lo ultimito, pero también cortito porque tenemos que cerrar. Jorge, te agradecemos. Le contamos de nuevo a la audiencia, para los que recién se prenden, que estamos entrevistando a Jorge Wozniak, especialista en temas de Rusia. La presencia, hace un ratito estábamos hablando de nuestro continente, de nuestra región América Latina, y se sabe que hay unos 2.000
se dice mercenarios colombianos, por ejemplo, reclutados, por supuesto, por la OTAN, del lado ucraniano, incluso con 51 bajas. ¿Se sabe algo? ¿Se conoce? ¿Tienen una actividad así importante? Por lo que sé, en el frente de Kursk no han intervenido todavía. Sí los estaban usando en las peores posiciones de trinchera en la zona del Donbass. Sí sabemos, por percepciones de radio, de comunicación que se han hecho, que hay mucho personal polaco en la zona de Kursk, que son mercenarios o son soldados de la OTAN, eso no lo podemos saber. Pero el entierro oficial que se le están dando a estos polacos que mueren en el frente en Ucrania, yo no haría que no sean calificados de mercenarios. Bien. Bueno, muchas gracias, Jorge, realmente muy esclarecedor todo tu análisis y todos tus comentarios, ¿sí? Así que te vamos a volver a molestar. Justamente, tal vez uno de los problemas cuando uno hace un análisis tan bueno es que la gente se entusiasma y quiere otra vez que te llamemos. Muy claro, realmente. Así que te vamos a estar teniendo al tanto de todas las novedades y pidiéndote eventualmente que nos ayudes a entender un poquito lo que pasa allá. Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias. Placer y a su disposición. Felicitaciones por el programa. Gracias. Muchas gracias. Somos Radio AM530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América y
Bueno, agradecemos mensajitos que van llegando, los estamos leyendo. Acuérdense que estamos sorteando. Se dice sortear, no rifar, ¿no? Qué vieja que estoy. Estamos sorteando un libro maravilloso que se llama justamente Antipolítica, Neoliberalismo, Realismo de Izquierda y Autonomismo en América Latina, cuyos autores son Silvina Romano e Iván Díaz Parra, que lo editó hace unos años Luxemburg y también el IEALC. Y además de llamar y pedir por este libro, justamente lo vuelvo a nombrar porque ahora mismo estamos conectadas con nuestra querida amiga y compañera Silvina Romano. Ella es investigadora del CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, el IEALC, y también es compañera de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, y muchos libros ha escrito y muchos materiales muy interesantes que aquí hemos mencionado, ha escrito Silvina, pero particularmente es una especialista en esto que tanto nos atosiga a los pueblos y a nuestros liderazgos en América Latina, que es la guerra judicial, el lawfare. Y esta semana va a haber unas jornadas. Por eso la llamamos a Silvina para que nos cuente bien directamente ella y para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Silvina? Acá te saludamos a Tilio Borón, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Hola, Tilio, Paula, Marcelo. Qué lindo que me llaman. Feliz. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno, gracias a vos por estar un ratito acá con Diálogo Internacional en la Radio de las Madres. Perdón, aprovecho para decir algo que me olvidé, que también nos pueden seguir y nos pueden ver en YouTube. Busquen ahí el YouTube de AM530, además de escucharnos por la radio. Bueno, Silvina, primero, contanos, por favor, así, de qué se trata esta actividad de esta semana importante. Contanos todo acerca de eso, por favor. Bueno, les cuento, lo primero es que es el martes a las 14 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, que me imagino que la audiencia lo reconoce el centro, y lo importante es que van a venir invitados de lujo, que vamos a hablar de cuál es la diferencia del Poder Judicial en la política. Digamos, eso es una síntesis. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del lawfare, que es la persecución política por la vía judicial, es decir, cómo funcionan este Poder Judicial y los medios de comunicación para marcar una agenda política, ¿no es cierto? Ejemplo, para que alguien no se pueda presentar a elecciones o para que determinado líder o lideresa no pueda gobernar porque está atendiendo permanentes demandas judiciales. Entonces, para este encuentro lo que hicimos fue invitar a especialistas de este tema que son de España y de diferentes países de América Latina. Va a estar el doctor Raúl Zaffaroni, me parece que todas y todos lo conocen. Va a estar la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Sitz Carbó. Va a estar la jurista Carol Bronner, muy vinculada a todo lo que fue el proceso de liberación de Lula Silva. Va a estar Aitor Martínez, el abogado de, ¿saben quién? De Julian Assange. Repito porque se te cortó justo un momentito. El abogado de Julian Assange. Va a estar remotamente conectado vía Zoom para comentarnos sobre cuáles son las características de este lawfare, y también vamos a hablar de qué no es lawfare, porque si no, cualquier juicio político, cualquier cosa es lawfare. No, señora. Va a estar también Guido Proyato, que es un abogado que lleva la causa del presidente, no voy a decir expresidente, del presidente Castillo de Perú, que ha sido totalmente olvidado y está preso. Entonces, vamos a hablar también de cómo opera el Poder Judicial contra la militancia de bases, porque no se trata solamente de perseguir a los liderazgos, sino de acabar con la posibilidad de una política de cambio. Con esta militancia que se ocupa de ¿qué? De sustentar, de mantener espacios de justicia social. Y lo estamos viendo hoy en Argentina. Es decir, al judicializar un proceso político de base, al meterse demandas judiciales, quiebran el tejido, quiebran a la organización y le hacen imposible funcionar. Entonces vamos a hablar también de ese tipo de lawfare, que son lo menos. Va a haber un abogado vasco, del País Vasco, de mayor trayectoria en cómo se ha judicializado la militancia vasca. Nada más y nada menos. Digamos, son historias muy interesantes y me gustaría que puedan o ir al Centro Cultural, los que tienen un espacio para eso, o si no, verlo en el Facebook del Centro Cultural de la Cooperación o del Observatorio Lawfare, que es la organización que yo coordino,
y que estamos abocados a estudiar este tema con mucha meticulosidad, con datos rigurosos, para que no se diga que se trata solamente de que persiguen a 2 o 3 y que lo único que quieren, digamos, es acabar con la corrupción. No se trata de eso. Es algo mucho más complicado y los invito a que se prendan un ratito para poder captar de qué se trata este proceso que en su momento dejó fuera de las elecciones a Lula da Silva, que ha proscrito de la política ecuatoriana nada más y nada menos que a Rafael Correa. Ustedes imagínense, ese hombre no puede participar, no puede volver a su país. Claro. Y fíjense la gravedad de lo que estamos hablando. Claro. Todavía, bueno, Cristina Fernández está en el proceso judicial, varios, ¿no? Pero la causa vialidad. Es decir, de a poco van quitando de la política a líderes y sectores que molestan, que son un obstáculo a cómo funciona el sistema. Silvina Tilio, acá, ¿el caso de Jorge Glass también entra bajo esta categorización que estás haciendo? ¿En Ecuador? Efectivamente, el caso de Jorge, ¿por qué? Porque él ha sido judicializado y preso por una causa que se llamó la causa soborno. No hubo nunca prueba de que él haya cometido un acto de corrupción, sin embargo quedó preso, pero además se transformó en un caso del lawfare internacional. ¿Por qué? Porque él había conseguido asilo en la embajada mexicana en Quito, en Ecuador, lo comenta la gente, y el gobierno de Noboa, en Ecuador, lo secuestró de la embajada mexicana y lo volvió a meter preso. Eso infringió miles, no voy a decir miles, pero una decena de normas internacionales que, digamos, establecen el derecho al asilo, etcétera, infringiendo, digamos, le quitaron todos sus derechos en Ecuador y a nivel internacional pusieron en duda nada más y nada menos que el derecho al asilo. Para todos y todos, porque esto se puede volver a repetir. Decime, ¿cuántos días va a durar el seminario Silvina? ¿Es un solo día o...? Es un solo día, es un debate porque hay contrapuntos, no hay acuerdo en varias cosas. Es de 2 de la tarde a 5 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperativa. Ahí en Corrientes, 1543, en la ciudad de Buenos Aires. Silvina, sí. Bueno, y justamente esta semana aquí en Argentina pudimos escuchar la declaración de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un alegato una vez más, donde ella está denunciando justamente, bueno, en realidad era por otra cuestión, ¿no? Vamos a arreglar los tantos. El alegato de Cristina fue citada como testigo como víctima, más que como testigo, perdón, como víctima por el intento de asesinato de magnifemicidio contra su persona, y bueno, pero también puso en juego el lawfare, porque como también el lawfare preparó el terreno para que después, y también más la generación de mensajes de odio y demás, para que después se termine cometiendo ese asesinato del cual se conocen los autores materiales, pero no los autores intelectuales, que es lo que se está pidiendo avanzar e investigar. Pero habló del fiscal Luciani y mencionó a otros que forman parte, te pregunto a vos cómo la ves, de este persecución judicial del lawfare contra Cristina. Mirá, tal cual, Cristina siempre estuvo clara con respecto a cómo estaba funcionando la corporación judicial a favor de determinados intereses. Y esto es lo que la gente tiene que entender, es que no es una casualidad, hay causalidad. Es decir, el Poder Judicial, la cúpula de nuestros poderes judiciales en América Latina, es decir, lo más alto de nuestros poderes judiciales, está ocupada por una élite, una minoría privilegiada que, digamos, se autoelige para seguir en este lugar, porque acuérdense que el Poder Judicial es el único que no va por el voto popular. Es el único que no va por el voto popular. Y a ver, ¿quién fiscaliza? ¿Quién controla lo que hace esta cúpula del Poder Judicial? Nadie. Y están, digamos, operan de una manera que favorezcan a los intereses de su grupo y que cuando algo los toca de seno o les toca algún interés, rápidamente utilizan un sistema de demanda permanente, judicialización, que lo articulan con los medios de comunicación. Entonces, filtran información en los medios de comunicación. Eso ayuda a que los casos judiciales se vuelvan espectaculares y que nos enteremos de los nombres de los jueces, fiscales. Ahora van Comodoro Pi, ya Comodoro Pi lo conocemos todos. ¿Cómo es que hace, no sé, 10 años, 15 años, 20 años nadie hablaba de los tribunales de tal? Ahora todo el mundo sabe lo que es Comodoro Pi. Todo el mundo sabía quién era Bonadío.
Todo el mundo sabía quién era Sergio Moro en Brasil, que acosó al Partido de los Trabajadores y a Lula da Silva y a Dilma Rousseff también. Es decir, el Poder Judicial se vuelve la guía de la política. Estamos hablando todo el tiempo de juicios, todo el tiempo de demandas judiciales, todo el tiempo de corrupción, y no hay tiempo para hablar del programa político, no hay tiempo para debatir política. Estamos todo el tiempo hablando de lo que el Poder Judicial marca en la agenda, junto con los medios de comunicación. ¿Qué tal, Silvina? Sí. ¿Cómo estás? Marcelo Buenas Rodríguez te saluda. ¿Cómo estás? Con esto que estás bien describiendo del protagonismo del Poder Judicial, de cómo juega el lawfare, yo recuerdo en tu trabajo Antipolíticas, que recién estábamos comentando, cómo esto es una herramienta, ¿no? El lawfare y el protagonismo del Poder Judicial para atacar, como bien vos decías al principio, a las organizaciones políticas, a la participación política, a la discusión que se puede dar en esto, que es también utilizado a favor del surgimiento de estos grupos de extrema derecha, neofascistas, los bolsonaristas, los Milei, etcétera. ¿Cómo pudimos ver en estos últimos años el desarrollo a través de estas políticas, de ese discurso antipolítica que surge en estas alternativas de derecha, ¿no? Efectivamente, aquí la cuestión es que cómo se utiliza el aparato judicial y esta judicialización para quitar del medio ese debate político. Fíjate, utiliza un libreto siempre el mismo, se criminaliza por corrupción en un determinado sector y la derecha se autoerige como la guardiana del derecho. Fíjense que del Estado de Derecho, de la democracia, como hicieron en Brasil, el Poder Judicial, el cual es conservador y de derecha en su mayor parte, digamos, pero toda la cúpula, digamos, entonces gobiernan desde ese aparato judicial, ¿cierto? Y cómo se va generando esa antipolítica, porque en este trayecto, el corrupto, fíjense, el que es señalado como culpable, se criminaliza, es un criminal y es un enemigo el que hay que destruir. Fíjense, todos los procesos judiciales, el nivel de saña que hay contra los correístas en Ecuador no es normal. Eso no podría estar en una democracia liberal y procedimental normal. Es que es una hazaña. Acuérdense lo que fue el Lava Jato en Brasil. Claro. Los memes contra Dilma Rousseff, las cosas que se dijeron de Lula da Silva eran mentiras, fueron comprobados como mentiras. No hubo nunca una prueba de que Lula haya cometido un acto de corrupción, pero fue criminalizado. Lo mismo en Argentina, Amado Vudú, Cristina Fernández. Es decir, se va generando una trama de sentidos, de lenguajes, donde todos los problemas de Argentina, de América Latina, son la corrupción. Entonces, que lo único que vale es acabar con la corrupción, acabar con los corruptos. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Y siempre los corruptos son los políticos, ¿no? Nunca los intereses económicos. Ahí está. Claro. Claro. Las sentencias para empresarios, que ha habido en el Lava Jato, ha habido sentencias para empresarios, pero con el sistema de la delación premiada, es decir, de la técnica del arrepentido, yo te delato a vos y con eso yo rebajo mi pena, porque ese es el eje de todos los procesos de lawfare. Con esta técnica, la mayoría del sector privado quedó ilesa. Claro. Y además, un empresario no mide su credibilidad a nivel público, pero un político sí. Si a vos te destrozan la imagen personal y a tu familia, ¿cómo vas a ir a hacer campaña mañana? Ni pasado. Se trata de una muerte política. Se busca la muerte política. Y en varios casos lo han logrado, ¿no? Eso es lo lamentable. Exacto. Entonces, ¿qué hacen? Cercenan, se va recortando la democracia, si se va recortando, ¿a quién podés elegir vos? Porque ya lo sacaron del juego político. Ya lo sacaron del juego político. Sí, y después una vez que logran su cometido, no importa, por ahí dicen, sí, qué sé yo, le echan la culpa, como pasó con Lula, pero el cometido ya estuvo logrado en su momento. Exacto. Y bueno, y también logran neutralizar, ¿no? En parte a Rafael Correa, como tú dijiste, a la misma Cristina, ¿no? Lograron hacerla meter en tener que defenderse de tantos ataques en vez de dedicarse a hacer lo que ella sabe muy bien hacer. Silvina, te agradecemos muchísimo este rato con Diálogo Internacional. Repetimos, invitamos
invitamos a todos y a todas, nuestra querida audiencia, a que concurra al Centro Cultural de la Cooperación el martes a partir de las 2 de la tarde. Igual pueden buscar seguramente en las redes de Silvina y también en las redes de nuestra red de intelectuales, también va a estar subido el material para encontrar bien los horarios, los panelistas, las panelistas. Así que te agradecemos mucho este ratito con vos y a ver quién se gana tu libro que estamos sorteando hoy. Bueno, qué lindo. Les mando un besito a todos y todos. Y los esperamos. Bueno, fíjense en la página del Observatorio Laufer. Eso es importante. Ahí debe haber un montón de material, ¿no? En la página del Observatorio del Laufer. Ahí me parece que hay que recurrir. Sí, te van a aburrir de tantos datos que van a encontrar. Bueno, me alegró mucho hablar con ustedes. Bueno, nosotros también. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo grande. Chau. Enseguida venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio. Este último rato, no menos importante e intenso de diálogo internacional, vamos a escuchar la columna de Marcelo Rodríguez. Sí, bueno, venimos hablando mucho estos días como corresponde y debemos seguir haciéndolo de Venezuela, del ataque que está sufriendo y de tratar de entender el porqué, la ferocidad, como hoy bien decía Tilio, de estos ataques, la sincronización que se ha dado a nivel internacional, ¿no? Pues apoyando a esos grupos de la derecha que están denunciando este supuesto fraude en las elecciones venezolanas. Hace un par de programas hablábamos con Atilio también que no se puede entender Venezuela sin el petróleo. Y como muchos dicen, es uno de los temas clave para entenderlo. Hoy, cuando nos visitó Cachi y Matías Casabue, hablábamos también de lo que representa la organización popular, la democracia que se juega en Venezuela y cómo esto molesta y preocupa a todos estos sectores. Y yo ahora quería traer otro elemento para entender también una importancia que a veces no sé si en la región tenemos tan dimensionada de lo que significa Venezuela en el contexto internacional, en la disputa que se está dando por este orden multilateralista, ¿no? que se está armando, en el cual China, Rusia, India, los BRICS, y sobre todo China y Rusia juegan un papel fundamental. El año pasado, en septiembre, Nicolás Maduro hizo una gira por la República Popular China
en la cual, junto al presidente Xi Jinping, firmaron un acuerdo que es una asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo. Wow. No se habla mucho, ¿no? Siempre se habla de las asociaciones estratégicas integrales, como la que tiene Argentina, con China, etcétera. Pero una asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo es el nivel más alto de acuerdo que firma China con un país. Solo lo tiene firmado con Bielorrusia y Pakistán. Por el interés que tienen estos países en todo el desarrollo de la franja y la ruta y los sectores económicos que están trabajando, ¿no? Y es un documento que firmaron con 30 puntos y, como digo, el nivel más alto de importancia que le da China a un país, que lo firmaron el año pasado como preámbulo también a que este año se cumplen los 50 años de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuáles son algunos de los puntos que tiene este acuerdo? Por ejemplo, comienza diciendo que ambas partes acuerdan elevar las relaciones bilaterales al nivel de asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo, y hacer valer en mayor medida el papel de orientación política de la diplomacia de los jefes de Estado. Ampliar la cooperación binacional en los diversos ámbitos y fortalecer la colaboración estratégica en los asuntos internacionales, a fin de ir promoviendo la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad, que es la propuesta que tiene Xi Jinping. Reafirma que China y Venezuela son íntimos amigos de confianza mutua. En la diplomacia china estos términos tienen mucha importancia, ¿no? Y que son buenos socios para el desarrollo común. Exactamente, ¿no? Tienen mucha importancia. Y se reiteran un firme apoyo recíproco en los temas tocantes a sus respectivos intereses vitales. Por ejemplo, China manifiesta en este acuerdo su firme apoyo a los esfuerzos de la parte venezolana por defender su independencia, soberanía, dignidad nacional, estabilidad social y económica y derecho a la autodeterminación. Mientras que Venezuela reitera su apoyo al principio de una sola China, reconociendo al gobierno de la República Popular China como el único gobierno legítimo, ¿no? Ahí ya tomando una posición respecto a Taiwán, claro, ¿no? Como que es parte de una sola China. La parte venezolana en este acuerdo apoya la iniciativa de la Franja y la Ruta y empiezan a firmar memorandos de acuerdo de la integración de Venezuela a la iniciativa de la Franja y la Ruta, lo que ya había sido firmada en el 2018 y se reafirma ahora en el 2023 con esta nueva asociación estratégica de alto nivel, ¿no? Y ya en septiembre del año pasado, Venezuela reiteró su interés de asociarse a los BRICS, cosa que hablábamos hace 15 días, ¿no? Como para tener en cuenta que puede aportar, obviamente, dicen ellos, fortalezas significativas a la agenda energética del grupo. El otro día decíamos en una columna anterior que hoy los BRICS representan el 45% de la producción de crudo mundial, con la incorporación de Venezuela. ¿Cuánto sería? Estaría llegando casi, por los cálculos que pude encontrar, 60 un poquito más por ciento de la producción de petróleo a nivel mundial, ¿no? Y Venezuela también se compromete a seguir todos los acuerdos para el desarrollo del sur global, que es otra de las categorías muy importantes que está usando la República Popular China, la política sur-sur, el sur global, como un concepto geopolítico de cuáles son sus acuerdos centrales, y apoyar la iniciativa del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, y cada vez más negociar con la República China en renminbi, en la moneda china y no en dólares. Otro tema que venimos tratando es la paulatina desdolarización del comercio internacional. Y valoraron muy fuertemente en este acuerdo el papel que juega China, el acuerdo China-CELAC, que en cierta forma, sabemos que la CELAC, de acuerdo a los gobiernos que hay en los países de América Latina, tiene más impulso, menos impulso, pero el único espacio que tiene una continuidad es el foro CELAC-China, el que ha logrado tener una continuidad en estos últimos años. Para ubicarla también, ¿qué representa para ellos este acuerdo? China es el socio comercial más importante de Venezuela. Es
Es el principal destino de las exportaciones venezolanas, el 16,4% de las exportaciones. Y el principal origen de sus importaciones, el 31,4% de las importaciones venezolanas viene de China. Esa de las que se conocen, yo diría. Estamos hablando, pero esto lo saqué, de estos números los saqué de estudios estadounidenses. Pero eso es muy importante. ¿No? Que reconocen esto. Sí, porque antes el principal socio comercial históricamente era Estados Unidos. Estos son estudios que publicados por la CNN, teniendo como fuentes estudios estadounidenses. Digamos que de acá para arriba podemos inferir cómo también todo esto se va modificando, ¿no? Venezuela, por ejemplo, en el año 2022 le vendió a China derivado del petróleo y minerales por un valor de $703 millones, mientras que importó productos manufacturados por $3.000 millones. Es Venezuela el país que más préstamos recibió por parte de China en América Latina. Según el de Inter-American Dialogue de Estados Unidos, la cifra asciende a $59.200 millones distribuidos en 17 préstamos distintos. Y además, las inversiones chinas en Venezuela del 2005 al 2024 ascienden a $4.570 millones, casi todas en el sector energético. Y esto, números, como decía Satilio, del American Enterprise Institute, que es un instituto de investigación que basa sus datos en los números que se dan en Washington. Y es uno de los tanques de la derecha. Son datos sólidos que hay que tener muy en cuenta. Que reconocen también la importancia, no solo para la región, no solo como nosotros para poder analizar lo que pasa en América Latina, sino que Venezuela es vista como un actor clave en la reconfiguración del sistema internacional. Y estos son los que traje hoy, son los datos y el acuerdo que firmó con China. Sabemos que con la Federación Rusa tiene también acuerdos muy importantes que tienen una diferencia los dos. Los acuerdos que ha firmado con la Federación Rusa tienen un sesgo más marcadamente militar. Los que ha firmado con la República Popular China, el sesgo es más económico. Pero las dos grandes potencias que están disputando con Estados Unidos la hegemonía a nivel mundial están viendo en Venezuela un jugador clave, y creo que esto es otra de las cosas que nos ayuda a comprender por qué la virulencia y la brutalidad del ataque que está recibiendo la República Bolivariana de Venezuela en estos días. Absolutamente. Realmente estupendo. Es real lo que dice Marcelo, la importancia fenomenal que tiene Venezuela. De lo contrario no se explicaría todo este ataque. Si tenemos unos minutitos, hablo un poco de San Martín. Por favor. Porque se cumple hoy justamente un nuevo aniversario de su muerte, ¿verdad? Un personaje muy polémico, muy polémico, incomprendido. Muere en el exilio, ¿verdad? Él nació acá en Argentina, en Yapeyú, ¿no? Pero de chiquito se fue a España, fue oficial del ejército realista español en los grandes combates contra las tropas napoleónicas, y regresa a la Argentina cuando tenía 32 años. O sea, no es que llegue acá de jovencito, llega allá como un hombre maduro y formado. Y para esa época, además, ¿no? Para esa época, 32 años, digamos, era casi un viejo, ¿no es cierto? Y llega y la primera junta le encomienda la formación del regimiento de granaderos a caballo. Y San Martín, lo hace y logra la primera gran victoria, la famosa batalla de San Lorenzo, pero él tenía una concepción estratégica continental, ¿verdad? Y además era un personaje que tenía una pasión por la lectura y por los libros muy importantes. Cuando a él lo designan como gobernador de Cuyo, cuando ya se inicia la política de avanzar hacia Chile para desalojar a los españoles de Chile y luego de Perú, que fue toda la idea estratégica de San Martín, cómo liberar al Perú, que era el núcleo fuerte. Había dos núcleos fuertes del Imperio Español en América: México, el Virreinato de Nueva España, así se llamaba, y el Virreinato del Perú. Si vos no acababas con el Virreinato del Perú, no había independencia posible en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y entonces, primer paso para eso fue instalarlo en Mendoza. Y claro, ahí se habla mucho de que organizó con el cura Fray Luis Beltrán la fábrica de cañones, etcétera, pero se habla menos de que fue el fundador de la Biblioteca Pública de Mendoza,
¿no es cierto? Y luego cuando llega a Chile, y es el gran libertador de Chile, ¿no es cierto?, en colaboración con Bernardo O'Higgins, pero la figura decisiva fue San Martín, el gran estratega militar fue San Martín, funda la Biblioteca Nacional de Chile. Y luego cuando llega a Perú funda la Biblioteca Nacional del Perú, con donación de sus libros, ¿verdad?, en cada caso. O sea, un hombre que estaba absolutamente sintonizado con lo que hoy llamaríamos, ¿verdad?, la batalla de ideas. Él sabíamos esto muy bien. Y en eso coincidía con Bolívar, ¿verdad?, con quien tiene ese famoso encuentro de Guayaquil, al cual me voy a referir enseguida. Pero antes de decir una cosa, la Declaración de la Independencia de la Argentina, el 9 de julio de 1816, decía y que las provincias unidas del Río de la Plata estén libres de la dominación de la corona española. A lo cual San Martín manda un mensaje desesperado diciendo que se agregue a esa frase final y de toda dominación extranjera. O sea, él tenía muy claro de que no era solo de la corona británica, porque había los tipos que querían... La corona española. Claro, sí, la corona española querían otra, ¿te das justamente cuenta? Los británicos. Y de toda dominación extranjera. Muy interesante el encuentro de San Martín y Bolívar, ¿no es cierto? Que reflejaba ¿qué cosa? Bueno, San Martín había sido boicoteado sistemáticamente en su campaña libertadora por Carlos María de Alvear, este señor que tiene una hermosa avenida, digamos, ahora en la zona de Recoleta, que lo saboteó permanentemente, no le mandaba fondos, y el otro que lo saboteó fue Bernardino Rivadavia, que inclusive amenazó con ponerlo preso a San Martín cuando pasa por Buenos Aires, que estaba pensando en regresarse una vez ya liberado Perú, y después de la entrevista de Guayaquil amenaza con ponerlo preso, y ahí es cuando San Martín se da cuenta que la batalla está perdida, que él ganó 3 grandes batallas, liberando Argentina, Chile y Perú. Después la liberación completa estuvo a cargo de Simón Bolívar, pero el acuerdo, ¿verdad?, entre Bolívar y San Martín, que ha dado origen a muchos debates, mucho tiene que ver con el hecho que San Martín no tenía respaldo alguno. El propio gobierno de la oligarquía de Buenos Aires conspiraba en contra del proyecto continental emancipatorio de San Martín, por lo cual fue obvio que la única alternativa real era dejar que Bolívar completara la misión, cosa que efectivamente lo hizo en los 2 años posteriores. Quería plantear esto y además reivindicar esa figura extraordinaria. San Martín siempre fue muy polémico, demoró muchas décadas en regresar a la Argentina, y cuando regresó se hizo toda una operación mediática de manipulación diciendo que sus restos irían a descansar en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es una falsedad absoluta, porque San Martín muere masón, absolutamente masón, probado y confeso, ¿te das cuenta? Y por lo tanto, lo que tuvieron que hacer una capilla fúnebre al costado de la iglesia catedral de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, fuera de lo que en la teología católica se llama el camposanto. En la iglesia es un camposanto, ahí no podés enterrar un masón, pero podés ver al masón que está enterrado fuera de la catedral, aunque da la impresión de que está dentro, no está dentro, está afuera, porque era un masón, y realmente su testimonio y su testamento para con su hija realmente sigue siendo un pequeño tratado ejemplar de pensamiento laico, innovador y renovador. Así que homenaje al gran capitán, como se dice. Muy bueno, gracias Atilio, muchas gracias. Hay un lindo un lindo tratamiento al encuentro de Bolívar y Guayaquil en el libro de nuestro amigo Néstor Cohen sobre Simón Bolívar, que realmente también recomendamos muchísimo. Claro, y hay otro libro también que yo recomiendo, aunque no es demasiado amigable con Bolívar, que es el de Felipe Piña, La voz del gran jefe, que es un muy buen libro, tiene mucho material muy interesante. Sabemos cómo trabaja Felipe, aunque evidentemente Bolívar era un hueso duro de roer, por lo menos para él, pero bueno, ahí hay un libro con una documentación. También está el libro de Galazo, Seamos Libres. El libro de Galazo, lo de Néstor Cohen, o sea, es un personaje que no podemos dejar olvidado, y no pensar que fue tan solo un general del ejército, fue un gran estadista y un militar, digamos, con una visión continental realmente extraordinaria. José de San Martín, honores al gran capitán.
Ahí está, desde Diálogo Internacional. Bueno, y ya en los últimos minutitos del programa agradecemos muchísimo a nuestra oyentada que nos estuvo dejando muchísimos mensajes. Estuvimos acá chusmeándolos, nos podemos leer a todos, pero bueno, agradecemos a El Tano, a Juan Manuel de Rosario, Mario de Mataderos, Horacio de Santa Fe, Edith Flamingo, que nos consultaba, porque tengo un minutito, sí, para aclarar una cuestión, esto de las actas, no actas, que no, la verdad que es una cuestión realmente menor dentro de todo lo que está pasando, que como bien decía Marcelo, también es una disputa geopolítica lo que tenemos en Venezuela, pero preguntaba acerca de si, porque el ex candidato, actual presidente Nicolás Maduro, judicializó frente a toda esta ofensiva y esta griterío de fraude de la oposición, fue él directamente a, porque estos tipos hablan de fraude y todo, pero no presentaron ni una prueba en la justicia, ni nada, ni impugnaron nada. Entonces él mismo se apersonó a iniciar un trámite judicial, un recurso contencioso en el Poder Electoral de la Corte Suprema de Justicia para, bueno, justamente que sea la justicia la que investigue, la que pida todos los materiales, todas las actas a todos los partidos. Y fueron todos los partidos a entregar sus actas, y acá preguntaba esta compañera, sí, Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela, perdón, me corrijo, el Gran Polo Patriótico, fue y presentó absolutamente todas las actas, está filmado, eso está, hay pruebas, lo pueden buscar, pero justamente el único candidato que no acudió fue Edmundo González. Sí acudieron otros representantes de ese espacio del PUD, que es la Plataforma de Unidad Democrática, que es esta cosa realmente violenta, pero no llevaron ninguna acta. No, es más, dijeron que las actas que publicaron en Súmate eran actas que ellos no sabían quiénes las habían subido. Desconocieron. Porque se les venía acusaciones judiciales por el delitos electorales de falsear actas. Claro. Entonces se quisieron lavar las manos. Quiero dar una última noticia recién salida de las calles de Caracas. A ver. Me informa nuestra común amiga Ortiz de Venezuela, gran fracaso de la movilización de la derecha y de María Corina Machado. Mirá realmente vos, que se pensaba, se hizo una apuesta muy grande y la verdad que se fue, y digo, Orleni es una observadora muy aguda, sabemos cómo trabaja, dice fracaso realmente rotundo de la movilización. Atenti, porque en las redes van a mostrar otra cosa. Van a mostrar una foto de primer plano donde va a aparecer que hay una multitud, pero acá de un testigo presencial, una testigo presencial estuvo ahí y dijo, gran fracaso, frustración, caras largas en la gente muy que importante. Organizó. Y por último, con el temita Venezuela, es que reinsistimos con este palabrerío y vuelta a las actas, no las actas, que lo que hay que esperar es justamente el veredicto de la Corte Suprema de Justicia, porque esto está judicializado y esto en los próximos días sin duda va a estar todo el detalle y el veredicto de esa Corte, y hay que respetar la institucionalidad venezolana, que es lo que no está haciendo buena parte del mundo. Marce, ¿quién es el ganador? A ver, Leandro nos está diciendo acá, nos está mandando acá chan. Bueno, ¿el ganador de qué libro? La ganadora del libro Antipolítica, de Neoliberalismo, Realismo de Izquierda y Autonomismo en América Latina, de Silvina Romano e Iván Díaz Parra, lo ganó Mirta de Congreso. Muy bien, Mirta. Así que felicitaciones, Mirta. Podés pasarlo a buscar a partir del lunes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Te queda cerca, estando en Congreso. Sí, estás en el barrio. Bueno, Rosa de Saavedra, Marcelo de Arrecifes, otros compas acá que no me dejaron nombre o no están agendados, pero los leímos los mensajes. Alicia de Verazategui, Mirta Saín, Elena de Caballito, Rafael Arnaldo Recondo, Jorge Lezano, Marcelo de Berizo, Lucila, Abel de la Ferrere, muchas gracias por todos sus mensajes. Bueno, agradecemos nuevamente a Leandro, a Flor, a Vicente y a todos los compañeros de la producción, y nos despedimos hasta el sábado que viene. Hasta Atilio. El programa 99, que es el próximo sábado. Acá Chichén. Bueno, un abrazo grande para todas y todos. Gracias por estar cada sábado y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre.